Muy buenos días. Vamos a iniciar el capítulo 8 del libro a los Hebreos. ¿Alguien recuerda qué significa Hebreos? La cruz, el que atraviesa el río, los que pasaron del otro lado. En el capítulo 7 ayer nos explicaban sobre el sacerdocio de Melquisedec, que significa rey de justicia y rey de paz. Versículo 3 del capítulo 7, ¿quién me lo quiere leer? Se los leo yo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Para siempre. Melquisedec, aquel rey de justicia y rey de paz, pues, dice la palabra que cuando venía Abraham de derrotar a aquellos reyes que habían conquistado Sodoma, donde se encontraba su sobrino Lot, regresaba a su casa y aparece Melquisedec con pan y con vino y bendice a Abraham. Y Abraham da los diezmos de todo. Versículo 8. Mejor momento. Este momento de la gracia es el mejor momento de todo desde el principio al fin. Es el mejor momento y nosotros debemos de aprovecharlos en amor y en estar con nuestro Señor. Dice, con un nuevo corazón encontraremos que servir a Dios es nuestro mayor gozo, con un nuevo corazón. Dice, ahí lo podemos ver también en el capítulo, en el 8, 10 y 11, no sé si, en el mismo Hebreos 10 y 11, a ver. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Exactamente. O sea, cuando la gente que yo he conocido, por ejemplo, ¿lo conoces a Dios? Claro que lo conocen. Bueno, lo conocen nada más por manifestaciones físicas o alguna vez, pero le digo, si quieres conocerlo bien, lee su palabra. Nadie puede conocer a alguien sin leer, ¿verdad? Lo que Él quiere de nosotros. Eso no puede ser y mucha gente se engaña con eso de que ellos conocen y la verdad, si no nos adentramos a su palabra, no podemos conocer el corazón de Dios y lo que Él quiere para nosotros, que es algo maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Dice, bajo el nuevo pacto de Dios, la ley de Dios está en nosotros. ¿Qué más queremos? En nosotros. No es más un conjunto de reglas, ¿verdad? Y principios externos. Ajá. Que agobian. En muchas de las congregaciones que yo he conocido, a veces se pasa eso, un conjunto de reglas y de cosas que tienes que cumplir, de vestimenta, de todo. Eso es lo que yo he escuchado. Y eso realmente no es lo que dice Dios. Dice, bajo el nuevo pacto, la ley de Dios está en nosotros, en nosotros. No es más un conjunto de reglas, y principios externos. Hay muchas, sin llegar digamos, a criticar ni nada. Pero ustedes conocen alguna regla que hayan, no vamos a mencionar nada más alguna regla que hayan escuchado. Yo he escuchado no tomar café. Yo de la vestimenta en los... Ajá. ¿Cómo se llama esa?
Bueno, no vamos a decir, pero la vestimenta, ¿verdad? El no tomar café, ¿qué más hemos escuchado como una regla? El velo, el no cortarse el cabello. Ajá, yo he sabido de no cortarse el cabello. Ajá, ni la barba en los hombres. Ajá. Y esas son reglas que realmente en nuestro Señor Jesucristo nada de eso existe, ¿verdad? Nada de eso. Es un conjunto de reglas que nada más lo único que nos hacen es atarnos, pero a esas mismas leyes, ¿verdad? A esas mismas situaciones. Dice, el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, pero no nada más leerla, es memorizarla. A mí me cuesta mucho memorizar, pero la verdad es que, ¿qué haríamos si no tuviéramos la palabra de Dios en nuestras manos? Que llegáramos aquí y que dijeran, para poder entrar, necesitas dejar tu Biblia afuera. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermanos? O sea, a mí me pasó un ejercicio así, en donde yo fui, y nos quitaron la Biblia. Ajá. Y ¿qué sintieron? Ay, yo me sentí desprotegida, totalmente desprotegida. O sea, porque siempre uno piensa que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Que siempre va a estar el templo, que siempre van a estar ahí los hermanos. Y hermanos, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero la situación está que es probable que en algunos lugares prohíban, ¿verdad? El usar la Biblia, el que tú hables. Bueno, yo sé de Norcorea, o sea, de Corea del Norte, lo difícil que es para los pocos cristianos que hay allá poder conseguir una Biblia. Ajá. Tienen tantas reglas y adoran al rey, digamos, no es rey, tendrá otro nombre, al líder, ¿verdad? Y lo adoran como si fuera un dios. Y bueno, no estamos lejos, hermano, no estoy asustando a nadie, pero muchos países, ¿verdad? Hoy en día viven en dominación de un líder o de un grupo de gente. Entonces tengamos cuidado, lo que debemos de hacer es memorizar la palabra de Dios. 2, 3 versículos que nos sepamos cuando tengamos necesidad, cuando tenemos falta de salud, cuando debemos de memorizar, debemos de memorizar cuando tenemos que darnos consuelo, ¿verdad? Esperanza. Ajá. Cuando nos sintamos solos, perdón, debemos de recordar algunos versículos para tenerlos siempre en la mente, porque Él dice que lo tendremos en la mente y en el corazón, ¿verdad? Entonces, hermano, que no se nos olvide eso. Algo bueno sería a lo mejor por semana o no sé, aprendernos un versículo y a lo mejor ponerlo en la computadora y darnos el versículo, no sé, un cuadrito nada más, 2 versículos para que empecemos a activar nuestra mente, lo digo por mí, activa nuestra conciencia, dice, ajá, el Espíritu Santo activa nuestra conciencia, influye en nuestros motivos, dice, ¿verdad? Y deseos, y hace que deseamos obedecer a Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es tan importante alimentarnos, seguirnos alimentando y tener esa comunión con Dios a través de su palabra, de su oración, ¿verdad? Dice, ahora es algo que deseamos con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Ajá. Cuando es la fe verdadera, no es una varita mágica, ¿verdad? La tenemos que ver cada vez, o sea, conociendo más a nuestro Dios, nos enamoramos cada vez más de Él. Yo ahorita estas palabras que dice, las pondré en su mente y en el corazón, y ustedes, dice, yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. Es maravilloso. ¿Qué más queremos, hermanos? De verdad, estamos en un tiempo de gracia maravilloso que tenemos que aprovecharlo. Nosotros debemos aprovechar. Es el mejor momento.
el mejor momento el que estamos viviendo, donde tenemos la libertad para reunirnos, tenemos la libertad para leer, tenemos la libertad para visitar. Hay países que no tienen ninguna libertad, ¿verdad? Y bueno, el egoísmo y la maldad ha crecido, hermanos. El egoísmo y la maldad ha crecido. Entonces, no sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros, pero el mundo está cambiando y de una manera difícil, ¿verdad? Bueno, entonces aquí el meollo del asunto y lo importante de esto dice que tenemos la referencia, por ejemplo, del pacto mosaico y el nuevo pacto en Cristo, ¿verdad? Y cómo aplica en nuestra vida, ¿verdad? Dice en el capítulo 8, versículos 3 y 4, habla de las ofrendas, sacrificios para los culpables de pecado, ¿verdad? En Cristo, la inmolación de Cristo inmaculado, ahí se acaban todos los sacrificios, ¿verdad? Y ¿cómo aplica? Cristo murió por nosotros. Eso es maravilloso. Cristo murió por nosotros. Él ya pagó todo lo que tenía que pagar. En el capítulo, bueno, en el mismo, el 5, 6, 10 y 12, dice, en el pacto antiguo, mosaico, dice, todo estaba enfocado en un edificio físico, al que uno va a adorar. Ahí estaba enfocado la adoración en un edificio físico, ¿verdad? Estaba físicamente ahí. Y en el nuevo pacto en Cristo, enfocado en el reino de Cristo, establecido en el corazón de los creyentes. Ahí está, ese reino de Cristo establecido en el corazón de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo aplica? Dice, Dios participa en la vida de nosotros. Y sí, hermanos, yo lo he visto en mi vida, cómo Dios participa en mi vida, cómo está Él moldeando, pero también he tenido algunos jaloncitos, hermanos, que luego me doy cuenta porque uno no es ignorante, uno no es, no se quiere, o sea, no nos hagamos. Yo les decía a los alumnos, no nos hagáis, no te hagáis. La verdad es que Dios sí nos da un jaloncito de orejas para que nosotros entendamos, ¿verdad? Y sabemos por dónde va. Es nuestro Padre y nos conoce. Bueno, dice aquí en el 5, el 6, el 10 y el 12, dice, en el pacto antiguo, mosaico, era una sombra nada más de lo que iba a venir. Era una sombra nada más. El nuevo pacto en Cristo ya es una realidad. Eso sí, ¿cómo aplica con nosotros? No es temporal, sino eterno. Cuando he tenido la oportunidad de hablar a las personas, les digo, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a vivir aquí? Dice que 70 los más fuertes, ¿no? Y 80 los más fuertes, ¿no? Pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto es? Bueno, yo conozco una persona, mi ex suegro, tiene 100 años, hermanos. Y está vivo, le hicieron una celebración y toda la cosa, 100 años. ¿Cuánto más? No sabemos. Pero es extraordinario que una persona llegue a más de 100 años. Y bueno, ¿y qué hay de la eternidad? Es lo que yo le digo, bueno, ¿te preocupas aquí haciendo una casa, teniendo 2 autos, en fin? Y acumulando o siendo la más guapa o la más intelectual o el más poderoso, no sé, qué tanta cosa. Pero ¿y tu vida? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Yo creo que eso es bueno que lo digamos cuando compartimos con las demás personas. ¿Qué va a pasar de ahí? ¿Tú sabes? Nosotros sabemos que en nuestro corazón hay algo eterno. ¿Por qué? Porque a veces no nos queremos, no es natural. Nosotros pensamos, la muerte, no es natural para nosotros la muerte. Bueno, yo así lo veo. Y nuestro espíritu nuestra alma es eterna, ¿no? Porque Dios trata con el alma, ¿no? Así es, trata con el alma. Bueno, entonces esas son situaciones eternas, ¿verdad? Que tenemos que dar
énfasis porque Jesucristo, nuestro Dios, es eterno. Ajá. Amén, sí. Y luego, bueno, vemos lo del pacto antiguo, el mosaico dice, acuerdos incumplidos por la gente. No pudieron con la ley de Moisés, hermanos, no pudieron, aunque se esforzaban, no se puede con ninguna ley. Ajá. Dice, el nuevo pacto en Cristo, dice, acuerdos cumplidos por Cristo, ¿verdad? Ese es el acuerdo, ese es maravilloso porque Él realmente sí cumplió a cabalidad lo que le fue encomendado exactamente. Y luego aquí dice, ¿cómo aplica? Cristo cumplió con el compromiso dando cuando la gente no pudo, nadie pudo. Incluso dice en una parte de aquí, dice, en el 8:7 dice, porque si aquel primero no hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, que si Adán, es lo que yo entiendo, que si Adán no hubiera pecado, no hubiera dado lugar para nuestro Señor Jesucristo. No sé si sea así, pero aquí lo dice. En el 8:7, en el versículo 7, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ajá. Porque dice ya en el versículo 8:8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ya estaba anunciando, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él iba a hacer. No como el pacto, dice, que hice con sus padres el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ¿verdad? No es como ese, dice. Ajá. No es como ese pacto. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. También tenemos un Dios celoso. Ajá, un Dios celoso, porque dice, me desentendí de ellos. Él está en nuestras vidas, hermanos, de verdad. Él está en nuestras vidas. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con casa de Israel. Aquí lo dice. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí esto es lo más importante, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo fue el mediador de un nuevo pacto. Yo creo que con eso nos quedamos y sabemos que tenemos, es un nuevo pacto donde nuestro Dios reafirma que es nuestro Dios y que gracias a Él, los gentiles que no teníamos ninguna esperanza, hoy estamos inmersos en esa gracia que Dios nos da, ¿verdad? Ay, hermanos, pues creo que ya soy muy rapidita, siempre he sido muy rápida en todo, y pero, porque me faltan todavía 10 minutos, pero lo que les quiero decir es eso, que el mediador, nuestro Señor Jesucristo, y que nuestras leyes, digamos, nuestro deseo, nuestro gozo, que sea agradar a Dios. Pues creo que es todo, y es un capítulo de 13 versículos, pero bien importantes, donde habla de nuestro Señor Jesucristo y el nuevo pacto. Gracias. Gracias. Bueno, ¿algún comentario? Desde el capítulo anterior nos sigue mostrando muchas características del sacerdocio de Jesús. Como por ejemplo, que está sentado en el trono, que intercede por nosotros, se da a conocer a todos, es propicio a nuestras injusticias, olvida nuestros pecados, pone sus leyes en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón, y además nos hace su pueblo, además de todas las de ayer, que es inmutable. ¿La leo? Sí.
sacerdote del Dios Altísimo, sin genealogía, según el orden de una vida indestructible, sacerdote para siempre, sacerdote que abroga el mandamiento, nuevo sacerdote eficaz y sin debilidad, dándonos una nueva esperanza, nos acerca a Dios, por juramento, sacerdote por juramento de Dios, fiador de un nuevo pacto, inmutable, sentado en el trono, salva a perpetuidad, más sublime que los cielos. Ese es Jesús, ¿verdad? Más sublime que los cielos. Y dice que está centrado a la diestra de la majestad de los cielos. Así lo dijo en el Salmo, ¿no? Siéntate a mi diestra mientras pongo tus enemigos bajo tus pies. Sentado en la majestad. Esa palabra majestad, ¿qué significa? Piensa en la majestad. Y ahí está sentado nuestro Señor. Por eso dice que es ministro del santuario. Ministro, ¿qué es un ministro? Del santuario. Es el gran sumo sacerdote. Pero está en un lugar, nos explicaba Mélida, en el tabernáculo de Dios, no hecho por hombre, pero similar al que hizo el hombre, ¿verdad? Cuando Dios le dice, haz uno, le da la visión a Moisés como el que estaba en el cielo. ¿Cómo era ese tabernáculo? ¿Recuerdan? Era un patio, sí, era un patio cercado. Afuera estaban los que no quisieron entrar. En el Antiguo Testamento les llamaban perros, ¿no? Los que estaban fuera. Dentro de este lugar había una puerta especial, que es la puerta, y nos habla de Jesucristo. Todos los muebles, recuerdan, nos habla de Jesús. Jesús es la puerta, ¿no? Y adentro de eso estaban las personas y los sacrificios. Cada quien llevaba su animalito y sin mancha, sin defecto. Ahí en el patio de afuera, en el exterior, se checaba el animal, el cordero, que no tuviera defecto. Si tuviera defecto, lo sacaban fuera. Ahí en el patio, ahí es donde salió Pilatos y dijo, es un símbolo, no encuentro defecto alguno en él. Ahí se va. Y ahí se sacrificaba, fuera, en el patio. Ahí se lavaba todo el cordero y se lavaba también el sacerdote. Luego había las escaleras y entraba al lugar santo. Ahí estaban los muebles, ¿verdad? Perdón, creo que no era Pilatos, porque estamos hablando que Pilatos era romano, ¿no? Sí, simboliza, ¿no? Sí, simbólicamente, afuera es donde se dijo, matadlo, ¿verdad? Y luego adentro están los muebles. ¿Qué había en esos muebles? ¿Qué se hacía en esos muebles al sacerdote? La mesa de la propiciación. La mesa, el candelabro, se prendía la luz todos los días, ¿verdad? Todos los días. El pan, y después de eso estaba el velo que se rasgó. Lo vimos en el capítulo anterior, en el 6 me parece, donde tenemos un ancla, ¿verdad? Donde se rompió el velo, tenemos un ancla, donde entraba el sumo sacerdote. ¿Y qué hacía? ¿Recuerdan qué hacía? Rociaba la sangre, ¿verdad? Y estaba el lugar santísimo, donde bajaba la presencia de Dios, donde nada más el sumo sacerdote podía entrar, sin mancha y sin pecado. Entonces, eso es lo que vio Moisés. Es símbolo de lo que está allá. Pero espiritualmente, ¿qué significa? Que tenemos ahí a la diestra el sumo sacerdote. Que está el Padre y Jesús está intercediendo por nosotros. Yo ya pagué por Juanita. Ya. Pagó el precio, ¿verdad?
Entonces le está diciendo al Padre, su pecado, perdónalo. ¿Verdad? Tú lo puedes perdonar. Ahí está en la majestad ministro del santuario. Y allá está el verdadero tabernáculo que no levantó el hombre, dice. Que levantó el hombre. Fue el Señor y no el hombre. Ahora fíjense, el versículo 3, ¿me lo puedes leer, Mélida, por favor? ¿O alguien que me lo lea? 8:3. Sí, 8.3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿A quién se refiere? ¿A qué ¿Qué tenía que ofrecer? su vida? ¿Qué ofrecían los sacerdotes? Un cordero, ¿verdad? Él tenía, a sí mismo se tenía que ofrecer. Sí. Dice, ahora hizo una pregunta interesante. Ellos entraban al templo, Jesús está en el templo. ¿Qué hubiera pasado si el templo no se destruía? Dijo Mélida. Hubieran seguido, como dijo Meli, sacrificando animales. Seguiría. Entonces, todo tiene un propósito, Sí. ¿verdad? Dios tenía que destruir el templo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Muro de los Lamentos? Porque dice que miles y miles de personas llegan con un papelito por su petición y ahí están orando y orando. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Pues, están adorando al muro. Lo que queda. Lo que queda. ¿Verdad? ¿Y qué nos dice aquí? Que ya hay un gran sumo sacerdote ahí en el cielo, que ya fue sacrificado el Cordero, que Él es el mediador del nuevo pacto. Pues esas cosas ya pasaron, ya se acabó. Entonces, el día que vayamos a Israel, sí vamos a ir a orar ahí, pero vamos a decir, Señor, pues tú me escuchas en cualquier lugar, en mi casa, en cualquier lugar, Claro. ¿verdad? Bueno, ¿Puedo comentar algo? sí, Me parece que podemos ver en este capítulo también que el autor continúa tratando de convencer, como si nosotros fuéramos judíos, ¿vamos? Y si fuéramos judíos y todavía honramos al sacerdote que es intermediario, y entonces está tratando de decir, no, espérame, es que ya no hay un sacerdote como antes, ahora ya hay uno que es un nuevo mediador y además es un nuevo pacto, y entonces es Jesucristo. Porque todo esto está como de la mano para lo que los judíos han vivido, el Moisés, que sigue siendo para ellos la ley. mega importante, ¿verdad? Y entonces está queriendo convencer a los judíos, qué bueno que nosotros lo aprendemos, ¿verdad? Pero de manera especial está queriendo convencer a los hebreos, a los judíos, de Jesucristo, de la presencia de Jesucristo, del pacto, de todo lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Incluso, por ejemplo, el comentario de Mary, ¿no? De decir, es cierto, es que antes todos los sacerdotes solo descendían de la línea de Leví. Entonces vino a dar un nuevo sacerdote de la línea de Judá. Así es. ¿Verdad? Vino a cambiar, ¿no? Vino a cambiar, vino Ah. a hacer muchos cambios, y está insistiendo con todo esto a convencer a los judíos de que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, el mediador del nuevo pacto, que todo el tema de los sacrificios ya no, sino en Él, que Él lo hizo. Por eso es carta a los hebreos, ¿no? Sí. O sea, directamente va. Si tú pudieras hablar con un judío radical, le podrías mostrar esta carta. ¿Sí? Mira lo que dice la carta para ustedes, ¿verdad? El mediador del nuevo pacto. Como si el Espíritu Santo tratara de convencerlos, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Versículo 6. ¿Quién me lo lee? Pero ahora tanto mejor mi ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Es el ministerio del Señor? ¿Cuál es tu ministerio?
en la tierra. Todos tenemos un ministerio. ¿Se acuerdan del sábado? Que dones, ministerios y operaciones. Todos tenemos dones, todos tenemos un ministerio y todos somos operados por Dios, ¿verdad? Él es el que nos dirige. ¿Cuál es tu ministerio? Dice que Jesús, como hombre, tuvo un ministerio, que ahorita tiene un ministerio. El ministerio es el de intercesión, ¿verdad? El mediador. Pero el tuyo, ¿cuál sería? ¿Qué pasa si tú te deslizas y dejas de servir? ¿Qué ¿Mandé? Todo, dones, ministerios y operaciones. Aquí nos habla de un ministerio. ¿Cuál es el tuyo? El ministerio de Jesús es salvar gente. Y también nosotros. Es Mediador. Sí. Predicar la palabra. Pero tu ministerio en la tierra, por ejemplo, Juanita, ¿cuál es su ministerio? Lleva la palabra de salvación a los centros de rehabilitación. ¿Cómo opera? En los centros de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, pero ¿tú qué estás sirviendo? ¿Qué pasa si no sirves? Pues ya no serviste. Ya no serviste. Si tú te empiezas a deslizar. Miren, a casi nadie nos gusta servir. Servir y servir. Nos cansamos. O sea, ¿Jesús se ha cansado de su ministerio? ¿Y tú quieres ser como Jesús? Entonces, no te puedes cansar, ¿verdad? Tienes que servir y servir. Por eso dice aquí que Él es ministro, donde dice 6, pero ahora tanto mejor, ministerio es el suyo. La palabra es el suyo. Por eso tú tienes el tuyo. Tú tienes tanatología, pues tienes el suyo. Ya, está establecido. A veces te cansas, seguramente, ¿no? Pero tienes que seguirle. Claudia es servidora, tiene el don de servicio, pues tiene que servirle. Cada uno de nosotros tenemos uno. Por ejemplo, Carmelita, ¿cuál será el de él? ¿Se fijan que siempre está pidiendo oración por las personas? Y por todo el mundo pide, por uno, por el otro. Y no se anda peleando. Ese es su ministerio, estar intercediendo, pidiendo oración. Y cada uno de nosotros tiene el suyo. Dice que Jesús es mediador de un mejor pacto y que establecido sobre mejores promesas. ¿En qué versículo? Ahí mismo El mismo 6, y te leo esta versión también. Sí. Dice, pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Y cuando está hablando de alianza, el verso 7 dice, si la primera alianza hubiera sido perfecta, pues no habría sido necesario una segunda alianza. Claro. Ahora, ¿cuál fue la primera alianza? El primer pacto. Hay varios pactos. Pacto adánico, pero hay uno. A ver, búscame Deuteronomio 6. Versículo 6. Hay varios pactos, ¿ah? Sí. ¿Y tú has hecho varios pactos con el Señor? Pero ya todos están out y ya no de Jesús que. Ahora sí. ¿Quién tiene el 6? El 6.6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Refieres ese? Ajá, a ver, sí, el 5. El 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que te pide el Señor, ¿no? Para que sea un pacto, tiene que ser de dos. Es un mandamiento. Amarás a Dios. Y estas palabras las pondrás a tus hijos. Y adelante debe decir, yo seré tu Dios. ¿Cómo?
Tiene que decir por ahí adelantito, yo seré para ti tu Dios. Los repetirás a tus hijos andando en el camino, las atarás como señal, las escribirás en los postes y ya. No dice... En el 15 para eso que dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios. Bueno, hay una parte donde dice, amarás a Dios sobre todo, con todo tu corazón, y escribirás estas palabras, y yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo. ¿Verdad? Le dice a Moisés. Pues es en el 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Es una promesa? Sí. Sí. Y hay diferentes pactos. Ahora, Perdón, también la circuncisión era un pacto. era un pacto. ¿Qué significaba la circuncisión? Pues era una señal física de un pacto que se hacía de la relación. Pero no era un pacto, fue una señal. Por eso, Sí. pero era una señal después de un pacto. Si tú te circuncidas, Ajá, exacto. si tú me obedeces, entonces serás mi pueblo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pero este pacto es único y para siempre. ¿Cuál es este pacto? Es el que le dirías tú a los judíos, ¿verdad? El nuevo pacto. Mira, ya olvídate de lo anterior, es sombra de lo que debía venir, como el tabernáculo es sombra de lo celestial. Entonces, ahora tienes un nuevo pacto. ¿Cuál sería este pacto? Versículo... Y luego el 8 dice, pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo, el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. La alianza que haré con Israel después de aquellos días es esta, pondré mis leyes en su mente, en su corazón, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, a sus compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán. Así es. Fíjate, ¿me lees el 10, por favor? Me lo acabas de leer, pero ¿me lo repites? Sí. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjate, en la versión Reina Valera dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, o sea, dentro de tu mente, ya no tienes la mente tuya, sino la mente de Cristo. Es renovar tu mente, ¿verdad? Así es, renovación de mente. Y sobre tu corazón, aquí dice, sobre tu corazón pondré mis leyes. Y en tu versión dice, las escribiré. ¿Por qué dice aquí sobre tu corazón? En la mente dice dentro de tu mente. Y en el corazón sobre tu corazón. ¿Por qué? Para que no se desborde. Sobre el corazón. Sobre tu corazón. ¿Por qué no las pondrás dentro de tu corazón? Si engañoso es el corazón, ¿no? ¿Por qué es eso? Engañoso. ¿Qué pasaba cuando entraba el sacerdote y rociaba la sangre sobre la mesa del propiciatorio? ¿Qué significaba la sangre sobre esa? Cubría. ¿Y qué veían los ángeles que estaban ahí? Los querubines. ¿Recuerdan que había dos? ¿Qué veían? No dejaban de ver la sangre del cordero. Entonces, las leyes están sobre el corazón del hombre, como si abajo del corazón estuvieran los pecados del hombre, ¿no? Ya ahorita pongo este nuevo pacto, sello, las cosas divinas, como la sangre cubriendo el nuevo pacto. Pero tu mente tiene que cambiar, o sea, tu mente ya no puede ser la misma. Ahora la mente de Cristo. Tu corazón será el mismo, pero cubierto con la sangre del Cordero, con el pacto. Pero tu mente es la mente de Cristo. Tiene que cambiar, ¿verdad? Y entonces... Porque la mente... Pone la mente en el corazón para que sea la misma. Sí, tu mente tiene que cambiar, pero sobre tu corazón están las leyes.
No, las De- leyes perdón. están en la mente, en la mente. Y en el El- corazón. Y en su corazón escribirá él, ¿Quién escribe? ¿Quién escribió las leyes? Dios. Las primeras leyes las escribió con el dedo de Dios. Las segundas leyes, Moisés escribe pues. Y Bueno. ahora otra vez Dios. Y ahora otra vez Otra vez. Dios vuelve a escribir. Y nos los Ya pone en la en la mente y en mente. el corazón. Y hace un nuevo pacto. Y nos los pone. ¿Mejor que el anterior? Sí. Sí. Mejores promesas. ¿Mejores promesas? Sí. ¿Para siempre? Sí. Ajá. Y los judíos suelen decirse todavía hoy entre ellos paisanos. Eso son expresiones entre ellos, ¿no? Sí. Y por ejemplo aquí dice unos a otros compatriotas o parientes, ¿no? Cuando usa esa expresión, ya no es necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse, porque sigue hablando de un pacto específico con el pueblo de Israel y Judá. Otra vez veo como metidos a los judíos fuertemente. Metido en este para los palabra. judíos, ¿no? Ahora, ¿quién nos va a instruir? Dios directamente. O sea, que ¿Lo es vamos? una promesa, ¿verdad? Sí. Porque el Señor está- Lo vamos a ver en el capítulo siguiente, ¿no? ¿A quién le toca? Escríbanse, no sean así. Apúntense, está muy interesante estos capítulos. Ah, para nada. ¿Para el 9 no hay nadie? No. Bueno. También dice que si no permanecemos en su pacto, Él se desentiende de nosotros. ¿Por qué se va a desentender? Porque somos de Dios. Fíjate, hablaste de la gracia. Para alcanzar la gracia, ¿qué significa? ¿Qué necesitamos? Estar en Cristo. Fíjate, somos pecadores. Dice aquí que versículo 12, porque seré propicio, seré. ¿A quién está hablando? Pero ¿quién será propicio? Dios. Seré propicio a sus injusticias. ¿Qué significa propicio? Ah, dice, yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Yo soy propicio. Por eso era el lugar del propiciatorio, ¿no? Sí. O sea, ahí estaba la sangre del Cordero. Yo seré propicio. ¿Quién habla en esta carta? A sus injusticias. Dios mismo, ¿no? Nunca más me acordaré de sus pecados. Y Sí, será propia por nuestras injusticias y será por nuestros pecados. por nuestras injusticias. Pero también nos dijiste ahorita que Él se puede desatender de nosotros. Para que la gracia actúe, ¿qué se necesita? El reconocimiento de los pecados. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la gracia del preso, del condenado a muerte? ¿Solamente quién la podía dar? El presidente de Estados Unidos. Los condenados a muerte tienen que ser firmados por Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, para que la gracia actúe, tiene que haber un reconocimiento del pecador. O sea, no puede haber gracia sin el reconocimiento. Y si no, para que se desatienda Él de nuestros asuntos, quiere decir que nosotros no lo reconocemos. No nos va a dar un perdón si no pido yo la gracia del Señor. Si estoy condenado a muerte, yo tengo que decirle al presidente, señor presidente, yo sé que usted es el único que puede darme el perdón y tengo que reconocerlo. Entonces, si no lo hacemos, se desatiende nuestro problema. Sí. Mátenlo. Seguimos en nuestra necedad. ¿Sí? ¿Se quiere morir el preso? Muere. Sus injusticias lo llevan a la condena de muerte. Pero yo voy a ser propicio para ellos. Yo voy a dar mi vida por él. ¿Verdad? Versículo, ¿algún otro comentario anterior antes de cerrar? Versículo 8, ¿quién me lo lee? Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Ese pacto ya está aquí? Sí. Bueno, ¿cómo me lees el 9, por favor? No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron
¿Cómo lo sacó de la mano? De la manita. Así fue. ¿Lo sacó de la mano? ¿Como tú sacaste a tus hijos pequeños de la mano y los llevabas a la escuela a que aprendieran? Y ellos decían, no, al desierto. ¿Eh? ¿Les convenía? No querían entrar. Y ahí va. Dice, así los saqué. Pero ellos no permanecieron. ¿Cómo nos saca en este nuevo pacto el Dios? Pues también nos sacó de Egipto. y de ¿O no? la mano. Así como yo lo saqué de la mano, así también lo haré. De la mano. Por eso, no te quejes cuando estás pasando pruebas. Vas de la mano de tu papá. Te lleva a la escuela de la vida. Vas de la mano de tu papá. Te regaña. Vas de la mano de tu papá. Hasta que entres a la presencia de Dios. ¿Verdad? Aquí dice, los tomé de la mano y luego dice, y luego los solté de la mano. Por- Dice, me desentendí de ellos. ¿Sí? ¿Y por qué lo soltó? Sí, Porque ellos no ya hicieron permanecieron. No quiero y no quiero. y Bueno. no cumplieron mi alianza. Quiero, no quisiste. Hay personas que no quisieron entrar a la escuela y el papá los obligaba y no quisieron y no quisieron. Por eso la iglesia es complicada, ¿eh? Porque ¿cuántos vienen los fines de semana y estudia y aprende? Ya me cayó gordo el pastor y ya nada más siempre me está diciendo lo mismo. ¿Y él qué se cree? Porque es el nuevo pacto. Así es la función del sacerdote. Ándale y ándale y ándale y ándale. Y camina hacia adelante. Bueno, versículo 13, ¿quién me lo lee? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que está próximo a desaparecer? Cuando tú... No, ya desapareció. En ese tiempo habla, está próximo a desaparecer, pero en realidad ya desapareció. Bueno, cuando tú entras al nuevo pacto, y Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, ¿qué es lo que hiciste antes? Estabas en la ley. Te arrepentiste, ¿verdad?, de todos tus pecados. Ahora entra el nuevo pacto. Ahora yo te recibo para que la gracia actúe, ¿verdad?, en mi vida. Pero ¿qué tiene que desaparecer todavía? El viejo hombre, la manera de vivir anterior. Mis malas costumbres. Por eso el cristianismo es una forma de vida diferente. Es totalmente diferente. Tú eres diferente. En el mundo, dice, déjalos en el mundo, pero guárdalos del mundo. No puedes compararte con nadie. En otras palabras, eres un menonita diferente, una cultura diferente, viviendo en el mundo, ¿verdad? Siendo luz en el mundo. Borra eso de menonita, ¿eh? Siendo luz en el mundo. ¿Mande? Por ahí va. Pero es diferente, tu forma de vida es diferente, no puedes ser igual, no te puedes regresar al mundo. O sea, totalmente, si entras a una fiesta, hay algo, y se ponen más pesadas las cosas, hay algo que te dice, salte de aquí. ¿O no? ¿Te ha dicho? Ya no. Okay. Si tienes una conversación con unas personas que antes tal vez la tenías y le entrabas a su juego, ahora dices, ya no. Ya no. Entonces, ¿eres diferente? Sí, espiritualmente. No puedes hacer lo mismo que antes. Todo eso tiene que ir desapareciendo. Porque entras en el nuevo pacto. ¿Por qué el Señor los llevó por el desierto? ¿Por qué tenía que llevarlos? Tenían que entender. Pero si ya habían entrado al nuevo pacto, ¿o no? Lo tenían que conocer porque no lo conocían. Porque tenía que ir desapareciendo el viejo hombre. No quisieron al final. Al final de cuentas, no quisieron. Y eso nos puede pasar como cristianos, ¿eh? Sí, Aunque vengamos todos los días. más bien es que seamos desobedientes. Dios nos obliga a ciertos trabajos para servirle a Dios, más bien, le sirve uno a Dios para el hombre. Dios nos está obligando a servir.
Es un proceso. Una iglesia o una persona que no sirve a otros en la sociedad es una persona que se va a morir espiritualmente. Tiende a morirse. Va a ser igual, porque no cambió. ¿Qué es lo que hace en el desierto? Los está obligando a que dejen a que desaparezca su vieja naturaleza, aunque ya estaban en el pacto. Asimismo nosotros nos obliga. Nosotros vamos camino a la tierra prometida, ¿o no? Sí. Entonces pasamos pruebas y vamos pasando exámenes y entramos a la primaria, a la secundaria, y ahí nos la llevamos. Por eso dice Pablo, ya quisiera darles carne, pero tengo que regresarles a primero de primaria. Otra vez, va para atrás. Reprobados. Y así estaban reprobados ellos. Mejor nos hubiéramos quedado. ¿No lo decían? Sí. ¿Para qué venimos aquí? ¿Para qué servimos? Ay, otra vez a la iglesia. Ay, otra vez. Pues esta es nuestra vida. Este es lo que Dios puso en tu corazón y en tu mente. Adelante, adelante. Ya te aburriste. Pues tienes que volver a entrarle a otro ministerio. Agarra el ministerio del fútbol. ¿No? Pero haz algo. O sea, ¿quieres? Cambia. Hay miles de ministerios. ¿Se acuerdan que les dije el sábado? Haz un ministerio, el que tú quieras, pero haz algo. No te detengas. El día que te detengas, empiezas a quedarte atrás. Esta es la vida. Nos tocó vivir. Y ni modo. O con gusto. ¿Qué le dice a tu hijo? Más vale que vengas contento a la escuela. Porque aquí está, tu papá está trabajando para que pague la colegiatura. Y yo me levanto temprano y te doy tu sándwich y todo para que vengas enojado. Ándele, métase a la escuela. Y ándele. ¿Obligado? Sí. ¿Y hizo bien tus padres? Sí. A final de cuentas, hicieron bien. Pero es para su beneficio, es para su bien. Esto es lo que te dice. Esto es para tu beneficio. Oh, no me gusta levantarme en las mañanas. Pues ven de vez en cuando, no te levantes diario. Eso déjaselo a Elsa. Sí. Bueno, ¿algún último comentario? Cerramos. Padre, te damos toda la gloria, Señor. Señor, renueva nuestras fuerzas. Queremos seguir bajo tus preceptos, bajo tu pacto, nuevo pacto. Queremos cumplirlo cabalmente. Si nos equivocamos, te pedimos perdón, Señor. Pero alíñanos conforme a tu voluntad, Señor. No queremos separarnos de tu mano. Señor, en tu mano estamos protegidos. Nuestros hijos en tu mano tienen salvación, Señor. Tu palabra dice que seremos salvos nosotros y toda nuestra familia. No permitas que nos deslicemos, Señor. Apaciónanos por tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.